Quien se esfuerce en querer probar que en el país en que se vive no puede producirse obra original de verdadero valor, está como dormido para lo mejor de sí mismo y despierto para negar lo mejor de los otros. Recurre a la razón y a la lógica como un hipnótico. Nada más triste, nada más trágico en la vida del espíritu. La primitiva dependencia del hombre del ambiente natural inmediato está vencida donde opere eso imponente que se llama ciencia. Hoy vamos a dedicar íntegramente nuestro programa a conocer el legado de Clemente Estable y los trabajos más representativos de quienes cumplen tareas científicas en el instituto que lleva su nombre, uno de los principales ámbitos de generación de conocimiento de Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. El 23 de mayo es el día en el que se recuerda la fecha de nacimiento de Clemente Estable. Es un día también en el cual se celebra la ciencia nacional, coincide con él la Semana de la Ciencia y la Tecnología, pero además tenemos que este año el Instituto de Investigaciones Biológicas, el doctor Clemente Estable, está cumpliendo 95 años. Y hay toda una línea de festejos, de invitaciones a actividades de todo tipo que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo del año, porque todo esto se va a extender durante lo que queda de este 2022. Pero para esta semana tan peculiar, insisto, la semana donde se festeja, se celebra la ciencia nacional, queremos dedicar todo el programa, como decíamos en el arranque, a hablar del Instituto Clemente Estable, a hablar del propio Clemente Estable, y para eso vamos a abrir nuestro programa de hoy agradeciendo muchísimo la presencia en estudios del doctor Omar Trujillo, reconocido por su trabajo en neurociencias, estudios relativos a circuitos neuronales, investigaciones sobre capacidad neurogénica de la médula, formador de científicas y científicos, Trujillo, y eso también tiene un valor, y además convivió bajo los mismos muros del instituto con el propio Clemente Estable. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer contar con usted en estudios. Y para mí es un placer estar acá y de alguna manera me emociona oír las palabras cuando las oí en el parlante de don Clemente, ¿no? No han perdido absolutamente nada de vigencia sus dichos. Sí. Están al día. ¿Cómo era Clemente Estable? Usted convivió unos cuantos años con él, si bien no estaban en el mismo laboratorio, estaban en el instituto. Sí, conviví. Yo utilizo una imagen. Yo me hice hombre y él se hizo viejo. Nos cruzamos ahí en nuestras vidas, ¿no? Y yo pasé toda mi actividad laboral en el Uruguay trabajando junto con él. Entonces vi el crecer y el declinar de un hombre. Una cosa interesante que ahora me toca vivenciarla a mí con mis 89 años, ¿no? Él también era un formador. Yo a usted lo presenté como formador porque todos los científicos, cuando su carrera avanza, comienzan a capacitar a quienes vienen detrás. Y Clemente Estable tan formador que nos dejó no solo el instituto, sino toda una generación de investigadores. Sí, y un espíritu peculiar que caracteriza al instituto, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el legado de don Clemente, ¿no? ¿Cómo define ese espíritu? Y es un hombre que tenía la capacidad de abarcar, vamos a decir así, varios modelos biológicos. No era un hombre, un investigador, de alguna manera un investigador biólogo lo asocia a rata y ratón. Claro. Bueno, don Clemente era el hombre que exploraba el modelo vivo más adecuado para estudiar el problema. Y eso es una característica del instituto que todavía se conserva, afortunadamente. Claro, uno puede decir que se formó cuando él viaja a España y se forma con Ramón y Cajal, obtiene una capacitación, si se quiere, de neurocientífico, pero en realidad su campo fue mucho más amplio que ese. Sí,
pero su capacitación de neurocientífico con Cajal le hace heredar esa característica que también la tenía Cajal. Usted toma la obra de Cajal y ve trabajos desde el ojo de la mosca hasta el cerebro humano. Y eso, usted entraba al laboratorio de Don Clemente y usted veía el sistema nervioso de una mulita, de un murciélago, de un ratón y hasta de un ser humano, ¿no? Hoy el instituto, como usted dice, tiene mucho de esa impronta, y si bien las neurociencias siguen siendo uno de los ejes por los que se despliega el trabajo cotidiano del Instituto Clemente Estable, hay como muchos abordajes también, ¿no? ¿Cómo no? Pero eso también está en la raíz misma del pensamiento de Estable. Porque cuando yo entré al instituto siendo un muchacho, me llamaba la atención de que habían una higuera y unos higos que tenían como una fundita, pues era un trabajo que estaba haciendo él junto con María Isabel Ardao sobre la epidermis de los higos, no sé qué. No tenía nada que ver con la neurociencia, pero le interesó a don Clemente y a su vez estaba desarrollando las aptitudes de una bioquímica destacada como fue María Isabel Ardao. Muchas veces se destaca de quienes tienen responsabilidades como la del propio Clemente Estable al frente del instituto, de no solo estar en su trabajo, sino también estar en el resto de los laboratorios en conocimiento. ¿Él era de hacer eso, de ir a ver en qué andaban los demás? Sí, cómo no. Sí. Don Clemente llegaba, se cambiaba, se ponía la túnica. En aquella época era impensable no usar túnica. Le estoy retrotrayendo mi memoria a mi juventud, ¿no? Cuando yo entré al instituto, era impensable no estar de túnica en el instituto. Entonces él entraba, se cambiaba, se ponía la túnica, salía de su escritorio y empezaba a visitarnos. Y entonces ahí iba hablando con los distintos investigadores y no solamente se intercambiaba, vamos a decir, el quehacer científico, sino se intercambiaba el crear en ciencia, se intercambiaba la objeción, se intercambiaba la posibilidad del diálogo con otro que hacía una disciplina diferente a la de uno, ¿no? Claro. Y estamos hablando, si estaba sacando la cuenta mientras lo escuchaba, de la década del 50, claro, la década del 50, sí, claro. Está bien. ¿Cómo era hacer ciencia en Uruguay en ese momento? Bueno, para mí era una aventura indescriptible, ¿no? Era duro, vamos a decir. De todas maneras, nosotros en ese periodo teníamos una ayuda muy importante de la Rockefeller Foundation. La política en ese momento de la Rockefeller era impulsar la ciencia en Latinoamérica. Y ahí nosotros no solamente teníamos la ayuda económica, sino también las posibilidades de beca. Los que fueron mi jefe directo con el cual yo me formé, José Roberto Sotelo, vamos a decir el primer Sotelo, porque hay otro Sotelo que todavía afortunadamente siguen haciendo ciencia en el instituto, ¿no? Nosotros llamémosle Sotelo viejo, como fue becado a hacer microscopía electrónica por la Rockefeller. Y así fueron becados hacia los centros importantes de Estados Unidos, varios investigadores, jefes de departamento, ¿no? ¿En esa época era el único lugar en el que estaban dadas las condiciones en Uruguay para la investigación científica? Es difícil que yo le pueda decir. Yo no sé, yo le diría que era el lugar más abierto para hacer ciencia. En la forma como yo entré al instituto, una visita hecha por un conjunto de muchachos que nos gustaban las ciencias naturales, que un domingo conseguimos que don Clemente nos dedicara un rato y tuvimos una charla con él y yo quedé enganchado. O sea que otra de las características de don Clemente, ¿no? Él vivía en el instituto. Su lema, todo el tiempo y todo el hombre,
era real. Él prácticamente vivía en el instituto. Y los domingos hacía conjuntos de amateurs, llamémosle así. Una de las cosas que por fuera de la tarea científica distinguió a Clemente Estable, doctor Trujillo, tiene que ver con su trabajo para que el rol del investigador pueda ser una profesión, se pueda tener un salario, un ingreso y una dedicación plena. Sí, eso él lo llamaba poder vivir de la vocación. Y Estable tenía una idea muy clara, muy profunda de lo que era la vocación. Era esa la posibilidad de desarrollar una potencialidad diversa, ¿verdad? Tan diversa como las personalidades, vamos a decir así, pero que podía servir, en el caso, como ejemplo, un músico, que el músico pudiera vivir de la música y el investigador pudiera vivir de todo lo que maneja en su cabeza y todos los proyectos que tuviera, como, vamos a decir, una línea fecunda en una rama de la ciencia. Vivir de la vocación. Esa piedra que puso Estable, esa base, es la que cimienta, si se quiere, el sistema científico de hoy. Y bueno, es lo que se llama, cuando yo entro al instituto, la denominación de dedicación total no existe. Todavía se utilizaba en toda la administración el término full time. Claro. No teníamos la traducción española. Eso es invento de los economistas que después se cuelgan para conseguir las ventajas salariales que tenía el full time. Claro, claro. Y entonces se introduce en los textos legales no la palabra full time, sino dedicación total. Que define mucho mejor al rol de un investigador. Claro, el investigador de alguna manera, de acuerdo a Estable, de todo el tiempo y todo el hombre. Tal cual. Trujillo, en el último minuto, sí. Uno habla de un instituto que cumple 95 años, que recibió el nombre de Clemente Estable bastante después, pero que en definitiva hay una línea que arrancó incluso en otro edificio, con muchas carencias y demás, hay un montón de historias que son muy valiosas. ¿Cómo proyecta usted, que vio una gran parte de ese recorrido, sí, al Instituto Clemente Estable a futuro y en el marco del país en el que estamos? Y bueno, hacer futurología es difícil, ¿no? Y lo que es difícil es que pueda uno pensar que el pensamiento político, con mayúscula, digamos, ¿no?, llegue a madurar con la rapidez suficiente como para que países como nosotros podamos acordar un ámbito legal, administrativo, conceptual en lo administrativo, apto para el desarrollo de la ciencia. Ahí nos queda un trecho. Y yo, que tengo ya bastantes años, como usted sabe, he encontrado, vamos a decir, en el campo de lo político, excepciones así, todo a lo largo. Han habido personas, y hay personas que tienen ese pensamiento, pero son escasas. Y que eso se plasme, yo creo que al Uruguay y a América Latina toda le va a costar. Le va a costar. Obviamente yo no lo voy a ver culminado. Ojalá que sí. Omar Trujillo, muchas gracias por acompañarnos, por venir a Estudios de Sobre Ciencia y por ser parte, bueno, de este programa especial dedicado a Clemente Estable y al Instituto Clemente Estable. Para mí fue un privilegio y una emoción sentir las palabras de don Clemente por el parlante. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos hablando de